No era la sombra, no era el hombre, era el poder del cielo descendiendo. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Hoy no cambió la historia, sigue siendo real. El mismo fuego santo que sana todo mal. No es religión vacía, es presencia y poder. Cuando el cielo desciende, algo tiene que ceder. Levanta al caído, restaura el corazón, rompe toda cadena, trae liberación. Si caminas en fe y obediencia sincera, el espíritu se mueve de manera verdadera. No es por fuerza, no es por fama, es el espíritu que sana. Cuando Cristo vive en mí, milagros pasan aquí. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Hoy yo camino con la luz del Señor. Donde piso hay esperanza y hay sanación. Si Él vive en ti, si Él vive en mí, lo sobrenatural empieza a fluir aquí. No importa el problema ni la enfermedad. Cuando Cristo se mueve hay libertad. Con gozo en el alma, danzando en su presencia. Reggaetón del cielo, pura reverencia. Ey, no es magia, es autoridad. El mismo espíritu en la antigüedad. El que levantó a Cristo con poder. Vive en su iglesia y quiere obrar hoy también. No es el hombre, Cristo en él. Vasos de barro con gloria fiel. Si crees, recibes, si clamas, verás milagros del cielo pasando ya. Yo lo tengo y tú lo tienes, al espíritu del Nazareno. Tú lo tienes, yo lo tengo, al espíritu del Nazareno. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Por la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra, ni tampoco Pedro. No era la sombra, ni tampoco Pedro. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. Nazareno, Nazareno, el espíritu del Nazareno. El espíritu vive, se mueve y sana